Bien, hubo un problema aquí con la cámara, se sobrecalentó, pero bueno, no se perdieron nada porque paré a tiempo y voy a retomar. Bien, entonces estamos viendo, Marta estaba esperando una respuesta de apoyo de parte de Jesucristo, del Maestro, pero cuando el Señor Jesús le dijo, hoy estás muy afanada, andas turbada. La palabra afanada es preocupada y la palabra turbada se traduce como molesta. Estaba airada, estaba enojada. Bendita Marta, tenía carácter. Entonces, cuando el Señor Jesús la reprende, Marta debió haber sentido como si le hubieran dado una bofetada en la cara, ¿sí? Ella estaba haciendo todo lo posible para ser hospitalaria, para que todo marchara bien, para atender bien a Jesús, pero María estaba ahí sentada sin hacer nada. Entonces, la pregunta aquí, ¿y lo que ella hacía era lo correcto? Entonces, esto me habla de algo. Esta pequeña historia nos habla de algo. Una de las dos hermanas estaba correcta, la otra hermana estaba equivocada. La pregunta es, ¿cómo? Si la Biblia dice que Dios engrandece el servicio, la Biblia dice que tenemos que ser hospitalarios, tenemos que ser buenos anfitriones, tenemos que atender bien a las visitas. La pregunta es, ¿quién de las dos estaba equivocada? Y la primera enseñanza que vemos aquí es que necesitamos elegir correctamente nuestras prioridades. Va de nuez, necesitamos aprender a elegir correctamente nuestras prioridades. Puede ser muy fácil para nosotros enfocarnos en todas las cosas que necesitamos hacer y que se deben lograr, pero a veces perdemos de vista lo más importante. No es posible que podamos enfocarnos demasiado en las preocupaciones de la vida. Entonces Jesús lo está aclarando aquí aún más en esta historia de estas dos mujeres, pero también lo recalca en la parábola del sembrador cuando él habla de los afanes de la vida. Mateo capítulo 13, verso 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es que la mayor prioridad en nuestras vidas como hijos de Dios es que debemos escoger siempre la mejor parte, como lo hizo María. Aprender de Jesús para que podamos llegar a ser como Él. ¿Qué fue lo que escogió María? Aprender de Jesús para ser cada día más como Él. Es un amor y una devoción hacia Él, lo que hace que todo lo demás sea de poca importancia. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas su palabra, cuando tú amas sus mandamientos, nada será más importante que atender la voz de Dios a través de la palabra. Ojo con esto. ¿Sí? Entonces, Marta eligió los quehaceres, los afanes. Ahora, María escogió la voz de Dios. ¿Cómo podemos seguir a un maestro? ¿Cómo podemos llegar a ser discípulos de Cristo? Bueno, un discípulo aprende de los ejemplos, de las palabras, de los ejemplos de su maestro. Por eso Jesús le dijo a Marta que María había elegido la mejor parte. No le dijo a Marta que estaba mal lo que estaba haciendo, está bien lo que está haciendo, pero María escogió la mejor parte. Nadie se la quitará. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es verdadera, y el que la recibe vida eterna. Por eso está diciendo, Marta eligió la mejor parte, María eligió la mejor parte y no le será quitada.
Ahora, no era una excusa de Marta, va de nuez, no era una excusa de Marta dejar sus responsabilidades y convertirse en una floja. Y mucha gente, muchos hijos de Dios caen en este engaño, en esta trampa, que, bueno, voy a atender la voz de Dios, voy a abandonar mi trabajo, no voy a hacer lo que debo hacer. Y no es así, porque Dios dice en su palabra que Él busca hacedores, no solamente oidores. Tenemos que aprender a obedecer el mensaje de Dios. Esto es en Santiago capítulo 1, verso 22. Dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. ¿A quién le ha pasado eso? Que en la mañana te levantas, te das un baño, o, bueno, como sea, baño completo o baño, ¿cómo se llama? Baño de pájaro. Pero vas y te ves al espejo, te peinas, las mujeres pues se maquillan, los hombres pues se aplacan el gallito en la cabeza y entonces sales a la calle y de repente te viene una duda, si te peinaste o no, si te lavaste los dientes o no, si te abrochaste bien el cierre o el botón. Entonces dice que así es la gente que escucha la palabra pero no la obedece. Escucha la palabra pero luego se va y se le olvida lo que escuchó. Entonces lo que hacemos como hijos de Dios siempre tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y esto ya lo vimos antes de cómo oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para aprender a elegir lo bueno, para poder ordenar nuestras prioridades. No hay mucha bendición en administrar nuestras propias vidas en base a nuestros propios criterios humanos, de lo que creemos que es importante, porque si basamos nuestra vida en Cristo, en lo que nosotros creemos que es importante, le vamos a dar prioridad a otras cosas y no le vamos a estar dando prioridad al Señor. Entonces, María entendió que necesitaba aprender más de su maestro y buscar las cosas que tienen un valor eterno. Esa fue la elección de María. Dijo María, o me pongo a hacer el menudo, el pozole para el maestro, o escucho su palabra. Y dijo, no, pues primero escucho su palabra. Primero me acerco al creador de la vida, al creador del universo. Entonces, cuando hacemos eso, podemos ser de bendición, porque así todas nuestras obras serán guiadas, impulsadas, motivadas por el Espíritu Santo. Entonces, el amor a Dios nos hace escuchar, aprender y guardar sus mandamientos. Ahora, vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer algo práctico. Ahorita, yo no te estoy viendo, pero Dios te está viendo. ¿Qué estás haciendo ahorita durante el sermón? Todo el mundo congelado. ¿Qué estás haciendo? Unos están lavando trastes, otros están chateando por Facebook o por Messenger o por WhatsApp, otros están limpiando la sala, otros están, no sé, trabajando, otros están cenando y escuchando el sermón, otros andan barriendo en la banqueta y oyendo. ¿Qué estás haciendo ahorita? Es bueno, ahorita Jesús está en tu casa, Él está entrando por este medio, Él está visitando tu casa. Y es bueno que tú saques adelante los quehaceres. Marta se puso a hacer quehaceres, pero ¿qué crees? No era el tiempo para eso. No era el tiempo para hacer quehaceres. La intención de Marta era buena, pero no era tiempo de hacer quehaceres. Marta no entendió que primero es atender al Señor, su voz, su palabra, y luego atender los quehaceres. Ese fue el error de Marta. Y vamos a ver algo en 1 Juan 5:3. Ahora sí, descongélese ya, haga lo que está haciendo. Nosotros, dice, demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos no es difícil. No es difícil.
Obedecer a Dios no es difícil. Cuando tú amas a Dios, obedecerlo no es difícil. Cuando una mujer ama a su esposo, obedecerlo no es difícil. Cuando un hombre ama a su mujer, cuidarla, respetarla, no es difícil. Cuando los hijos aman a sus padres, no es difícil obedecerlos. Cuando un empleado honra a su patrón, a su jefe, no es difícil obedecerlo. No será difícil obedecerlo. Entonces, el ingrediente para organizar nuestras prioridades es el amor. ¿Dónde está tu corazón? ¿A quién amas más que a otra cosa? Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué dice el Señor? Que sus ovejas, nosotros oímos su voz, Él nos conoce y nosotros le seguimos. Segunda enseñanza: ten cuidado de ti mismo. Segunda de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos el galardón cumplido. Entonces, podemos estar en peligro de caer en la misma trampa en que cayó Marta. Podemos estar tan preocupados por lo que vemos, el comportamiento negativo de los demás, por ejemplo, y llegamos a creer que somos tan justos, tan buenos, que nuestras obras son tan buenas, y comenzamos a juzgar a los demás, porque los demás no hacen lo que yo estoy haciendo. Entonces, el diablo está detrás de todo ese tipo de pensamientos. Marta tenía un problema. Marta estaba enojada. ¿Con quién? Con María, su hermana. Estaba enojada con ella. Y probablemente también se enojó con Jesús, porque le dijo: ¿no te preocupa que ella no me ayude? O sea que hasta el maestro salió raspado. No, cuidado con Marta, creo que era de Sinaloa. Entonces, el objetivo del diablo es sembrar en los pensamientos mentiras, acusaciones, crítica, juicio, crear conflictos. ¿Sí? ¿Listo? Crear conflictos, acusaciones entre hermanos en la fe y entre hermanos en la carne. Entonces, el objetivo del diablo es llevar a las personas tan lejos como sea posible en la dirección opuesta a Dios. El diablo quiere llevarnos al afán, y cuando caemos en afán podemos estar cayendo en esa parte buena del ser humano, esa parte del ser humano que dice: yo puedo ser bueno sin meterme mucho con Dios. Pero la intención del diablo es alejarnos de Jesús. ¿Qué hizo el diablo con Marta? La alejó de Jesús. María se acercó y se sentó a sus pies, pero Marta, con la buena intención de ser servicial, se alejó de Jesús. Decidió alejarse de Jesús. Entonces, esto es algo impresionante, porque el diablo logra sembrar desacuerdos, inquietudes, problemas, preocupaciones, enojo. Eso es muy importante. Ahora, la gente piensa que cuando logra ciertas obras buenas a su propio criterio, la gente piensa que los demás están mal. Pero hay algo aquí que necesitamos entender. Mira, Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos capítulo 10, verso 17. ¿Qué dice? Dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer
para heredar la vida eterna. Verso 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. Entonces, hay personas que dicen, no, pues es que yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito meterme mucho en los rollos de Dios, yo soy bueno, pastor, yo no he matado, no he robado, no he hecho daño a nadie, yo soy muy bueno, pastor. Es más, soy más bueno que el pan de trigo recién horneado con dulce de calabaza adentro y un vaso de leche helada, a punto de hielo. Entonces la gente, a su propio criterio, cree que es buena. Pero imagínate, Jesús mismo le está diciendo a este joven, ¿por qué me dices bueno? El único verdaderamente bueno es el Padre. Fíjate, Jesús no se consideraba suficientemente bueno y él nunca pecó. Ahora imagínate nosotros, ahora imagínate la gente que a su propio criterio se cataloga como alguien bueno. Estamos en un autoengaño. Necesitamos cerrarle la puerta al engaño del diablo. ¿Por qué? Porque lo bueno sin Dios es malo. Lo bueno sin Dios es malo. Porque cuando logramos cosas buenas en nuestras propias fuerzas, vamos a buscar que nos reconozcan, que nos dice alguien, mínimo me hubiera agradecido, ni las gracias me dio. Eso es cuando hago las cosas no de corazón, las hago esperando algo de alguien. Si tú esperas las gracias de alguien, no lo estás haciendo de buen corazón. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que aprender a cuidarnos. Dice Timoteo, creo que es primera, no sé si lo puse ahí. Timoteo 4:16. No le puse si era primera o segunda, pero ahí tú lo buscarás. Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué dice? Ten cuidado de ti mismo. Cuídate, 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 dice el Señor. Cuida de la doctrina, de la enseñanza. Sé perseverante y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hay otra escritura en Corintios que no está en la pantalla, dice, si alguien presume de estar firme, no caer, porque puede ser el primero en caer, puede ser el primero en equivocarse. Entonces, esto es muy importante porque solo así nos irá bien en la vida. La elección incorrecta que hizo Marta no es que ella estuviera sirviendo. No, eso es bueno. La elección incorrecta, la equivocación de Marta es que en su trabajo exigió, criticó a María, se enojó con María y en lugar de hacer lo que Jesús le enseñó, que era darle prioridad a la palabra, ella se puso a servir cuando no era tiempo. Entonces, si vivimos ante el rostro de Dios, no vamos a tener ningún otro motivo para mirar lo que hacen los demás, mucho menos sentir el derecho de juzgarlos, porque eso me va a robar la paz. Cuando yo no sé organizar mis prioridades, voy a estar viviendo sin paz y voy a estar criticando, juzgando, enojado con los demás. Pero si vivimos en obediencia a la voz del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, lo que otros hagan, yo entenderé que no está a mi alcance juzgarlo, porque no sabemos cómo el Señor está guiando a otras personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos por encima de todo el ruido, de todo interés, de lo terrenal, y buscar las cosas que tienen un valor eterno.
María buscó las cosas con valor eterno. Ella lo encontró en la comunión con su maestro. Amén. Y es la misma actitud de aquellos que lo siguen para poder aprender de Él y llegar a ser como Él, a través de su palabra. La comunión, la oración, nos vuelve ricos en espíritu y Dios nos dará todo lo que necesitemos en abundancia. Amén. ¿Cuál fue el error de Marta? No darle prioridad a la palabra de Dios. Muchos dejaron ya los quehaceres. Muchos dejaron ya de estar lavando trastes, de andar barriendo. Qué bueno, tienes que darle prioridad a la palabra. Tienes que darle prioridad al mensaje del maestro. Jesús ahorita está visitando tu casa a través de la palabra, a través del Espíritu, y Él está viendo qué actitud hay en tu corazón. Si Marta sale corriendo a hacer los quehaceres, o María se sienta tranquila, en paz, aguantándose un poquito el hambre y escuchar la palabra de Dios. Amén. María escogió la mejor parte, lo eterno, los tesoros eternos en el cielo. Mateo 6:19 dice: no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. El Espíritu Santo te pregunta ahorita: ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más amas en la vida? Ahí estará tu corazón, ahí está tu mente. Si tu tesoro está en los quehaceres, ahí está tu mente. Si tu tesoro está en tus hijos, ahí está tu corazón. Pero si tu tesoro no está en Dios, no está en su palabra, cualquier cosa te va a distraer. Cualquier cosa te va a estar alejando de Jesús. Por eso el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el orden de prioridades es que en este momento, este tiempo es para Dios, es para el Señor. Con mucho tiempo de anticipación podemos administrar y apartar esta hora y media que dedicamos para el Señor. Entonces, pregúntate ahorita, ¿eres como María o eres como Marta cuando se trata de tu relación con Jesús? ¿Eres como María o eres como Marta cuando se trata de oír la palabra de Dios? Analízate, examínate y sé honesto con Dios. Estas dos mujeres tenían una fe extraordinaria. Estas dos mujeres amaban al Señor. El Señor las amaba a ella y a su hermano Lázaro. La Biblia no habla cómo se hizo amigos de ellos, pero lo que la Biblia dice es que Jesús amaba a Marta y a sus hermanos. Juan capítulo 11, verso 5. Dice: y Jesús amaba a Marta, a su hermana, que es María, y a Lázaro. Pienso yo que Marta era la hermana mayor, por el orden en que aparece. Dice: Jesús amaba a Marta, a María, su hermana, y a Lázaro. Entonces, estos dos acontecimientos quedaron grabados para la posteridad, para la eternidad. Estos dos acontecimientos quedaron grabados para nuestra bendición. En esa visita inesperada que el Señor Jesús